Bueno, bueno, ajá. Buenas noches a todos. Vamos a ver cómo podemos comenzar. Ya yo sé que es una lástima que no pueden escuchar. Algunas personas llegan tarde. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, muy interesante. Este tema había aparecido ya hace unos meses. Ya yo he hecho algunos tratamientos, pero faltaba información. Y ya la información está, ya la pude adquirir para poder preparar el tema. Bromecetina y la famosa bacteria Escherichia o Escherichia coli. Esta es la Escherichia coli o Escherichia coli, como le dicen mucho. Fíjense, observen las fimbrias. Las fimbrias son los pelitos, eso que usted le ve a la bacteria que salen por los lados. Eso es la más importante, porque lo que va a hacer la bromecetina es desprender esas fimbrias, deja la bacteria sin adherencia y la bacteria es arrastrada por la orina y se sale del cuerpo. Bueno, esto ya saben lo que es. Escherichia coli o E. coli es una bacteria que se encuentra comúnmente en el intestino inferior de los organismos de sangre caliente, es decir, en el sigmoides, en el recto, en el colon izquierdo, ahora es donde más abunda, aunque lo hay en todo el colon. La mayoría de las cepas de Escherichia coli son inofensivas, comen de la materia fecal, no molestan a nadie y no hacen nada. Pero algunas pueden provocar una intoxicación alimentaria grave porque fabrican una toxina muy fuerte. La Escherichia coli, productora de la toxina que se llama Shiga, es una bacteria que puede causar enfermedades graves transmitidas por los alimentos. Las fuentes principales de brotes de la toxina Shiga son los productos cárnicos molidos, la carne molida, cruda o poco cocida. Eso depende de las costumbres. Los polacos la comen cruda. En México también se acostumbra a comerla cruda a veces. Esas carnes posiblemente tienen la toxina Shiga. También puede estar en la leche cruda, que no ha sido hervida. Eso es en zonas rurales, porque en las zonas urbanas la leche que se distribuye es pasteurizada. Y también cuando se contaminan con fecales los vegetales, eso pasa en Bogotá. Aquí riegan los campos de lechuga y de otros vegetales con el agua del río Bogotá. Y el agua del río Bogotá en sus inicios es potable, pero cuando llega acá a la ciudad ya muchas veces está con contaminación fecal. En la mayoría de los casos, la enfermedad es autolimitada, pero puede provocar una enfermedad potencialmente mortal, incluido y anoten este nombre porque en algún momento lo van a escuchar, cada vez es más frecuente, síndrome urémico hemolítico, SHU. Este es frecuente en niños pequeños y también en ancianos y es mortal. La chariza es sensible al calor. Al preparar alimentos en la casa, asegúrese de seguir prácticas básicas de higiene de los alimentos como cocinar bien. Si usted va a comer de una cazuela que tiene comida que se cocinó en la hora del almuerzo, no se la coma fría por la noche sin calentar, porque puede haber caído una Escherichia coli en esa comida y ya soltó toxina. Así que eso que hace la gente vaga, sobre todo los jóvenes, cogen, abren la cazuela, se sirven frío y se lo comen frío. No es que me moleste que se lo coman frío, es que no saben si hay Escherichia coli y si no lo calientan bien calentado, la toxina está ahí y las consecuencias son impresionantes. Aquí tenemos Escherichia coli, pero
Fíjense, no se ven bien las fimbrias. Deben saber que existen muchos tipos distintos de Escherichia coli. Eso hace que dependiendo del tipo de Escherichia coli que provoque la infección, pueden aparecer síntomas muy variados de uno a otro. Aún así, los más comunes son los siguientes. O sea, cuando tenemos una infección por Escherichia coli, sea en la orina o sea en el intestino, vamos a ver qué síntomas vemos. Ganas de orinar constantes, incluso si casi no hay orina. Ya no queda orina, pero ya oriné, pero tengo ganas de orinar. Eso se llama tenesmo. Ardor al orinar. Orina con olor desagradable y de color turbio. Presencia de sangre en la orina. Debilidad general y cansancio. Hasta aquí son síntomas que pueden ocurrir o pueden que no ocurran. Pero ahora vienen los más importantes. Náuseas y vómitos. Las náuseas y vómitos son frecuentes cuando hay una Escherichia coli. Cuando hay una Escherichia coli en el riñón, que llega al riñón, usted tiene náuseas y vómitos y usted piensa que padece del estómago. Grave error. Y si el médico que lo está atendiendo no se conoce el truco, piensa que lo que tiene que hacer es mandarle medicina para el estómago, porque usted lo que tiene es náuseas y vómitos, señor. Y si usted tiene náuseas y vómitos, el problema está en el estómago. No, señor, no está en el estómago, doctor. Está en la vejiga o en mis riñones. Y entonces, ¿por qué tiene náuseas y vómitos? Porque la toxina va al estómago y lo inflama. Va por la sangre. Diarreas no son tan frecuentes. Fiebre sí es muy frecuente. La fiebre de la Escherichia coli es de mayor a 38,5. Es fiebre fuerte. La piel se pone pálida. Se pierde el apetito totalmente. Usted no puede comer. No resiste con la comida. Aparecen moratones que se llaman equimosis o equimosis. Dolor en la zona lumbar. Le duele la columna. Le duele las caderas. Eso las personas lo confunden. Cada vez que les duele la zona lumbar, piensa que es el riñón. Para que eso sea el riñón, tiene que tener náuseas, vómitos, fiebre y pérdida del apetito. Ah, no, yo no tengo eso. Entonces no es el riñón. Dolor pélvico en las mujeres y dolor rectal en los hombres. Todo esto puede confundir. Generalmente confunde. Generalmente el médico no piensa en Escherichia coli, ni se acuerda de ella. Y deja pasar una infección urinaria baja, que es la más frecuente. Y termina por mandar medicinas para el estómago, que no tiene nada. La causa de la infección es haber entrado en contacto con heces infectadas, ya que el Escherichia coli también se transporta a través de las defecaciones, pero también por la orina. Cuando una persona tiene infección en la vejiga, su orina sale con Escherichia coli. A veces hay una sola poseta para varias personas. Bueno, doctor, ¿qué más usted quiere? ¿Quiere que en un apartamento haya 3 baños? No los hay uno solo. Se ha comprobado en un trabajo que leí recientemente que al orinar el agua de la poseta salpica y contiene Escherichia coli. La Escherichia coli salta, brinca. Una mujer orinando sentado suelta orina y si la orina y si abajo lo que hay es agua con Escherichia coli, el Escherichia coli sube y la alcanza y es grave. El hombre muchas veces orina de pie, pero aunque orine sentado, no tiene vagina y no tiene una uretra fácil de alcanzar. En este caso, la mejor forma de prevención es lavarse las manos a conciencia después de defecar, de cambiar el pañal a un bebé o de recoger el excremento de un perro. Yo veo aquí en condominio cómo recogen los excrementos de los perros con un papelito chiquitico y la Escherichia coli pasa el papel y ya se pegó a los dedos de la mano. Ojalá que se la laven bien lavada cuando lleguen a la casa. Una infección de las vías urinarias es una infección que se puede presentar en cualquier parte del sistema urinario.
Ya lo vamos a ver. El sistema urinario comprende los riñones, es el menos frecuente. Es muy raro que ocurra una infección en los riñones. Los uréteres son los tubitos que bajan del riñón a la vejiga. En la vejiga es la más frecuente y en la uretra. La mayoría de las infecciones afectan las vías urinarias inferiores, la vejiga y la uretra. Esto es de la Clínica Mayo y ellos piden que cuando uno cita algo de ellos, le colgue los créditos. Ahí está. Las mujeres tienen un mayor riesgo de contraer una infección de las vías urinarias que los hombres. Lógico. Si una infección se limita a la vejiga, puede ser dolorosa y molesta. Sin embargo, a veces en la vejiga la infección no provoca fiebre. Y si hay fiebre es de 37,5, no mucho más. Sin embargo, pueden presentarse graves problemas de salud si una infección de las vías urinarias se extiende y sube a los riñones. Nunca nadie tiene una infección en los riñones y lo cuenta con la voz tranquila. Cuando hay una infección en los riñones, usted se está muriendo. Usted sabe que se va a morir, porque por los riñones pasa la sangre y las bacterias en el riñón pasan a la circulación. Y eso se llama septicemia. Clínica Mayo también. Si la infección alcanza los riñones, los síntomas serán el más importante de todo: fiebre alta, 39 o más. Las fiebres más altas las da la infección por Escherichia coli en el riñón, a veces por otra bacteria. Temblor y escalofrío, la persona está temblando como si estuviera en el Polo Norte y le dan escalofrío por todo el cuerpo. Náuseas, vómitos, no tan frecuentes. Dolor de espalda o en el costado, no tan frecuente. Si la infección alcanza solo la vejiga, pues menor, ¿no? Lo más frecuente es micciones frecuentes y dolorosas. Duele orinar. Molestias en la parte inferior del vientre. Presión en la pelvis y sangre en la orina. Menos frecuente. Lo más frecuente son orina muchas veces. Cuando usted ve que está orinando muchas veces, observe. Hágase un examen de orina. Si solo alcanza la uretra, esto es más frecuente cuando son bacterias de tipo de infecciones por relación sexual. Las síntomas son sensación de ardor al orinar, es lo más importante. Y también se ven secreciones en el meato urinario, tanto del hombre como de la mujer. El hombre se da cuenta primero, la mujer le es más difícil verlo. Veamos la infección de la vejiga. La causa de este tipo de infección en las vías urinarias normalmente es la Escherichia coli, pero también puede ser otras bacterias. La Escherichia coli es un tipo de bacteria que se encuentra frecuentemente en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, algunas veces otras bacterias son la causa de la infección en la vejiga. Para eso se hace el urocultivo, porque usted puede pensar una cosa y después ver que es otra. Tener relaciones sexuales también puede llevar a una infección de la vejiga, pero no es necesario tener relaciones sexuales para desarrollar. Todas las mujeres corren el riesgo de tener infección de la vejiga debido a la anatomía de la mujer. En las mujeres la uretra está cerca del ano. Además, la abertura de la uretra está cerca de la vejiga, porque la uretra es cortica, tiene apenas 2 centímetros. Esto facilita que las bacterias que rodean el ano entren en la uretra y se desplacen hasta la vejiga. Aquí tenemos un gráfico. Esto que está aquí atrás, en rojo, ese es el colon, el recto, y aquí abajo el ano. Las bacterias que están en el ano, por el sudor, por la ropa, sobre todo la ropa sintética, de tela sintética, que no respira, viajan por la piel y llegan
a esto otro rojo que está aquí, que es la vejiga. Aquí ven el meato urinario, el huequito por donde sale la orina. Las bacterias llegan aquí y con ellas van multiplicándose. No es que la bacteria camina, ella se multiplica, se multiplica, se multiplica, y las que se siguen multiplicando van subiendo por la pared, se multiplican y se pegan a la pared hasta que llegan a la vejiga. Si nosotros desprendemos las fimbrias, la orina se las lleva y las expulsa. Esa es la importancia del producto. Nunca debe usted limpiarse desde el ano hacia adelante, porque esto va a regar las bacterias que están en la zona del ano, las va a regar hacia la parte anterior de su cuello, el periné. Eso muchas veces es la causa de muchas infecciones. Eso no lo enseñan en la escuela. Qué lástima, ¿verdad? Pero sí enseñan la raíz cuadrada. Bueno. La causa de una infección de la uretra también puede ser una infección de transmisión sexual. Los ejemplos más típicos son el herpes, la gonorrea, la clamidia y el micoplasma. Pero hay otras, pero estas son las más frecuentes. Muchos colegas o médicos solo se acuerdan de la gonorrea y algunos ni se acuerdan de la gonorrea. Herpes, gonorrea, clamidia, hay una prueba para la clamidia, micoplasma, hay una prueba para el micoplasma, en el laboratorio se detecta. Esto puede deberse a que las uretras de las mujeres están cerca de la vagina, ya lo vimos. Eso es importante. Aquí vemos el cuello del útero, claro, estamos viéndolo por un colposcopio colocado dentro de la vagina. Eso rojizo que usted ve ahí, alrededor del orificio del cuello del útero, es que la mucosa está afectada por el gonococo. Hay gonorrea en la mujer. Pero usted no ve ninguna secreción de momento. El Escherichia coli es el microorganismo más frecuente responsable del 75 al 85% de este tipo de infecciones urinarias. Muy frecuente. Estas bacterias presentan resistencia a diferentes tipos de antibióticos. Y ese es el problema, la resistencia, especialmente a los de uso clínico, entre ellos a las cefalosporinas de tercera generación, los aminoglicósidos, las sulfa que no se usan ya y las quinolonas, mostrando un fenotipo de multiresistencia. Multiresistencia. Además, posee varios genes de virulencia y se multiplica a una velocidad tremenda. Y patogenicidad afecta gravemente al organismo, los cuales, junto con una serie de características necesarias en el hospedero, facilitan el desarrollo de este tipo de enfermedad. Las infecciones urinarias son muy frecuentes. Muchas personas la tienen y no lo saben. Esto es un reporte de un trabajo, por eso lo copié entre comillas. Se ha producido un aumento de la resistencia de los aislamientos urinarios de Escherichia coli a todos los antimicrobianos estudiados, menos para la nitrofurantoína. Por eso lo copié. O sea, hacen el cultivo y resistente. Ay, mira, que hay uno que dice que es sensible. Nitrofurantoína. Ay, mamá. Aún así, la resistencia frente a la fomicina y la nitrofurantoína se ha mantenido por debajo de un 6%. Es verdad, a lo largo del periodo de estudio. Para tobramicina y cefuroxina apenas ha superado el 10% y para cefixima se encuentra por debajo del 3,4%, aunque en este último caso solo se dispone de datos hasta más o menos el 2005. La resistencia frente a amoxicilina clavulánico, y este es el que más se manda, inicialmente baja, ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar el 20% en el año 2007 y en este momento ronda el 80%. Lo mismo ocurre para cosas que se anuncian por la televisión. Cotrimoxazol, mire que lo anuncian como óvulos vaginales. Ese es el que fabrica Bayer.
ya eso no le hace nada a nadie. Ciprofloxacino todavía tiene cierta actividad. Norfloxacino mucho mejor, pero el costo es tan alto que muchos sistemas de salud no lo recomiendan porque no pueden pagar eso. Eso es carísimo. Y la ampicilina, que ya no sirve para nada. Esa ampicilina está por encima del 62% de resistencia. Entonces, se lo mandan a los pacientes y los pacientes no se curan, siguen igual o peor. Aquí yo utilicé el Copilot, que es de el robot de inteligencia artificial, y le pregunté, digo, vamos a aprovechar el Copilot para que nos diga algo sobre la resistencia. Y esto fue lo que contestó por escrito. Para la terapia de la Escherichia coli es importante considerar la sensibilidad del organismo a los diferentes medicamentos. Aunque no existe un tratamiento único que cure la infección, alivie los síntomas o evite complicaciones, aquí te proporciono algunas opciones. Hasta me tutea y todo. Fluoroquinolonas. Los antibióticos de esta clase, como el ciprofloxacino, suelen ser eficaces contra la mayoría de las cepas del Escherichia coli. Igual el norfloxacino, que le dije que era muy caro. Nitrofurantoína. Ah, sí, esa es buena para matar la bacteria, pero no viene el pero. La nitrofurantoína es una opción común para tratar infecciones urinarias causadas por Escherichia coli, pero puede producir náuseas y vómitos por gastritis. Usted no se imagina cómo son los vómitos de nitrofurantoína, eso es insoportable. Y aparece en el primer día que usted lo toma. Por eso cuando yo veo colegas que mandan la nitrofurantoína, no es que es buena, pues tómatela tú a ver si tú aguantas, anda, tómatela. Bueno, pero es que no hay otra cosa, bueno, entonces búscala. Es irracional mandarle a una persona enferma un medicamento que tiene efectos secundarios insoportables. Los pacientes la toman 1 o 2 días, se alivian y se quedan con la Escherichia coli dentro. Es verdad que en el laboratorio se comprueba que la sensibilidad de la bacteria a la nitrofurantoína está entre el 95,8 y el 96,8, o sea que es muy buena, pero lo que no hay la resiste. Quiero decirle que en Estados Unidos se vende una nitrofurantoína de liberación cerrada con una capa de entérica de protección que hace que usted no vomite, pero vale el ojo de la cara. Cefixima. La cefixima no la hay en los países de América del Sur. También muestra una alta sensibilidad. Así que también parecida a la cefixima, y sí la hay en los países de América del Sur, es la ceftriaxona. Ahora, la que todavía sigue siendo popular, amoxicilina ácido clavulánico. Este antibiótico combina amoxicilina con ácido clavulánico para mejorar su eficacia. La sensibilidad a esta combinación varía, generalmente favorable, 95 al 99%, pero muchas veces el médico escribe amoxicilina y no pone ácido clavulánico, porque no se acuerda cómo se escribe eso. Y entonces la amoxicilina sola, sin ácido clavulánico, es resistente. No le hace nada al Escherichia coli. Se perdió. Y se perdió el paciente también. Le preguntamos a la inteligencia artificial, al Copilot, sobre la nitrofurantoína y contestó: la nitrofurantoína es un antibiótico utilizado para tratar infecciones del tracto urinario. A continuación te presento algunos efectos secundarios asociados con este medicamento. Miren todo lo que produce la nitrofurantoína. La próxima vez que usted a alguien le mande nitrofurantoína, péguele en la nariz y después le diga: cámbiame eso por otra cosa. Náuseas, vómitos, pérdida del apetito, acidez y gases insoportables, pérdida del cabello, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, tos, dolor torácico, disnea. Se pueden presentar en una radiografía como un infiltrado pulmonar, toxicidad pulmonar, neuropatía periférica, anemia hemolítica y toxicidad hepática. Y como la mandan en México, qué horror.
Bueno, porque le hace bien, es bueno porque mata a la bacteria, sí, pero mata también al paciente. Paciencia. Bueno, ya tenemos inteligencia artificial para la charla. Seguimos. Le pregunto al copilot de inteligencia artificial. Dice, para la terapia de Escherichia coli es importante considerar la sensibilidad del organismo, o sea, de la bacteria, a los diferentes medicamentos. Aunque no existe un tratamiento único que cure la infección, ya lo había dicho antes. Alivie los síntomas o evite complicaciones. Aquí te proporciona algunas opciones. Fluoroquinolonas, ciprofloxacilo, suele ser eficaz contra la mayoría, pero no a todos, de las cepas. Nitrofurantoína es una opción común para tratar infecciones urinarias. La sensibilidad es algo, pero ya vimos la cantidad de efectos secundarios que tiene. Por lo tanto, ya no es buena. Cefixima, sí, pero acá en estos países no la hay. También muestra una alta sensibilidad. Y amoxicilina, ácido clavulánico, que si tiene ácido clavulánico puede tener una buena efectividad. Si no lo tiene, no sirve. Es totalmente ya inútil. Bueno, dejemos al copilot de inteligencia artificial. Investigadores en todo el mundo han detectado un comportamiento alarmante de la bacteria Escherichia coli en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Dios mío. Esta bacteria se usa como indicador de contaminación en suelos y cuerpos de agua, pero ciertas cepas representan un riesgo para la salud y los ecosistemas. Preocupa su capacidad para adquirir genes de resistencia a los antibióticos. Es decir, ella incorpora genes para hacerse resistente a los antibióticos, como sabe la bacteria es, presentes en las plantas de tratamiento que incorporan a su ADN. Esta situación la convierte en una grave amenaza, ya que desafían los esfuerzos en la lucha contra las infecciones. Un grupo de investigación mexicano probó la eficiencia de 23 antibióticos, 23 tipos de antibióticos contra diferentes cepas de Escherichia coli, capturadas de aguas residuales crudas y tratadas en el estado de Hidalgo, en México, que se usan para regar cultivos, la lechuga, el pepino, la zanahoria, todas esas cosas tan sabrosas, los vegetales, etcétera. Descubrieron que algunas ganaban la batalla contra 22 de los medicamentos que usaron. Solo uno le funcionaba. La Escherichia coli es una superbacteria super resistente. Vamos a ver ahora qué hace la bromecentina, porque ese es el objetivo de la presentación. La bromelina es una mezcla de diferentes tioleindopeptidasas y otros componentes como fosfatasa, glucoxidasa, peroxidasa, celulasa, escarasa y varios inhibidores de proteasa. Los estudios in vitro e in vivo demuestran que la bromelina exhibe diversas actividades fibrinolíticas, antiedematosas, antitrombóticas y antiinflamatorias. La bromelina es considerablemente absorbible en el organismo sin perder su actividad proteolítica y sin producir efectos secundarios importantes. Para que la bromelina se asimile, no puede haber comida en el estómago ni en el intestino. Si la bromelina encuentra comida, se transforma en una enzima digestiva, pero no se asimila. La bromelina representa muchos beneficios terapéuticos, como el tratamiento de la angina de pecho, o sea, el dolor en el pecho de la angina, o sea, de la isquemia y después del infarto, en la bronquitis, en la sinusitis, es muy buena en la sinusitis, el trauma quirúrgico y la tromboflebitis, el desbridamiento de heridas y una mayor absorción de fármacos. Es decir, cuando la bromecentina se encuentra con algunos fármacos, medicamentos químicos, en particular algunos antibióticos, la bromelina hace que se asimilen más rápido. Eso es ventajoso. También alivia la artrosis y la osteoartritis, por supuesto, la diarrea y diversos trastornos cardiovasculares.
La bromelina también posee algunas actividades anticancerígenas, ya eso lo hemos visto, y promueve la muerte celular de tipo apoptótica. Ya eso lo hemos visto en otras charlas. En la infección por Escherichia coli, una suplementación activa con bromelina, que es lo que tiene la bromesetina, produce algunos efectos antiadherentes que impiden que las bacterias se adhieran a los receptores de glicoproteínas específicos que están ubicados en la mucosa vesical, modificando proteolíticamente los sitios de unión de los receptores. Al no poderse unir a los receptores, la bacteria queda suelta en la orina y si usted toma bastante agua, la orina la arrastra y se va al exterior y se fue. Ese es el mecanismo de acción, que puede ser una ayuda extraordinaria. Muchas personas agradecerían que de esta información porque ya están cansados de tomar antibióticos. Veamos ahora otro producto, el PQQ, que está en el PQ10. Defiende el intestino. Dice copiado. En resumen, basándonos en la morfología yeyunal, yeyunal es una parte del intestino delgado, la función de la barrera mucosa, la respuesta inmune, la microflora colónica y los niveles de SCFA, o sea, de toxina, llegamos a la conclusión de que la salud intestinal de los lechones, que es el animal que se hizo el estudio, resultó dañada después de la exposición a Escherichia coli enterotoxigénica, o sea, la que produce la toxina, no a la Escherichia coli inofensivas, sino a las malas. La suplementación dietética con la perroquinolina, que es la PQQ, que lo vimos el otro día, puede promover eficazmente la recuperación de la mucosa yeyunal, la parte esa del intestino delgado, después de una lesión inflamatoria al inhibir la vía NF-kappa beta, es una molécula inflamatoria, y corregir la disbiosis, o sea, los cambios en la flora de la microbiota colónica en los lechones expuestos a Escherichia coli. Esto es un trabajo hecho en animales para comprobar la efectividad de la PQQ para defender el intestino cuando aparece una Escherichia coli que es peligrosa. O sea que no solamente tiene ventaja para la vía urinaria, sino también lo tiene para el intestino. Ante la presencia de Escherichia coli en infecciones urinarias y en infecciones intestinales, se recomienda como terapia neoadyuvante, es decir, adicional, para no tener ningún problema con lo que el médico pueda tratar, bromesetina, una cápsula 1 o 2 horas antes del desayuno, 1 o 2 horas antes del almuerzo, 1 o 2 horas antes de la cena, por 2 meses, porque la infección puede volver. Nunca con alimentos, pero sí con agua muy abundante. Si no hay suficiente agua, no hay suficiente orina, las bacterias flotan en la vejiga y no salen. Hay que tomar mucha agua para que se orine con fuerza y salgan al exterior. Y también recomendamos la PQ10, una cápsula al comenzar el desayuno, el almuerzo y la cena, también por 2 meses, para volver a restituir la capacidad de la mucosa del intestino y que la flora intestinal se estabilice. Fíjese que tratamiento más interesante y más novedoso. No se parece a nada de lo que hemos oído hablar anteriormente. Esto nos ubica en la actualización de la medicina del siglo XXI, que como ustedes ya habrán podido darse cuenta, ha cambiado notablemente. La inteligencia artificial, las computadoras y todo esto nos ha dado una facilidad enorme para encontrar soluciones que antes no sabíamos. Y esto ha sido todo por hoy. Yo estoy seguro que ustedes se van a interesar en algunas preguntas porque es un tema muy importante. Muchas personas han padecido de infecciones urinarias y de infecciones intestinales, pero sobre todo las urinarias. Y los ancianos mueren y los niños pequeños también, porque la Escherichia coli los mata. Así que espero sus preguntas. A ver, Guinness Alcalá, ya abrió su micrófono.
No, no habló. Ajá. A ver, pregunta. Aportes, comentarios, experiencias. Le vuelvo a decir, esto es un tema de cientos y cientos de pacientes. Bueno, pues entonces espero que haya sido todo tan claro que ya lo tengan perfectamente Hola, registrado. doctor, buenas noches. ¿Quién me habla? Doctora Mari Carmen. A ver, doctora Mari Carmen. Tengo una duda. ¿Cómo actuaría PQ10 en el intestino? No me quedó claro. A ver, PQ10 tiene dos componentes. Uno es la coenzima Q10, no nos interesa ahora. El otro es la pirroloquinolina quinona. La pirroloquinolina quinona es una molécula que nuestro cuerpo fabrica. En el año 2003 los japoneses la detectaron en muy pequeña cantidad. La pirroloquinolina quinona o PQ10 o PQQ, que digo, ella se ocupa de revisar las mitocondrias, organizarlas y aumentar el número cuando está bajo y eliminar las que ya no sirven, que no trabajan o que ya están inútiles. Cuando ellos la descubrieron, ellos empezaron a usar en la población de Japón, pero no dieron la fórmula. La Universidad de Stanford se las pidió y ellos dijeron que no. Ellos son muy amables. Entonces, Stanford utilizó las computadoras siguiéndose por las indicaciones que habían podido obtener y ellos mismos también encontraron la molécula. En este momento es sintética, o sea, se fabrica, pero es la misma molécula que fabrica nuestro cuerpo. Actúa sobre las bacterias de la flora intestinal, mejorando sus mitocondrias, y actúa en las bacterias que son beneficiosas para la flora intestinal, nuestras bacterias favorables, lactobacillus acidófilos, bifidobacterias, etcétera. Al mejorar la producción mitocondrial, esas bacterias pues sobreviven y se multiplican con más facilidad. El otro mecanismo que es para evitar que la toxina inflame la pared del intestino es que la molécula que inflama la pared del intestino es la NF-kappa beta y la pirrolquinolina quinona bloquea la NF-kappa beta. No funciona. Por lo tanto, el mecanismo inflamatorio queda detenido. Y eso, por supuesto, que ayuda muchísimo a estabilizar la mucosa y la función. Eso es importante. Hay que recordar que en la producción de PQQ siempre es muy baja en el ser humano, pero disminuye también, igual que la coenzima, cuando uno tiene cierta edad. Muchas de las personas que sufren de infecciones urinarias son personas de la tercera edad, donde el tejido, la mucosa del meato urinario y de la uretra ya no tiene la misma función que cuando era joven. Esas personas están en riesgo porque una sepsis baja en la vejiga puede subir por el uretra al riñón y del riñón a la sangre, es una septicemia y va a ser muy difícil salvar a esa persona. Por eso la importancia del tema. En los niños pequeñitos pasa lo mismo, no tienen capacidad, sus uréteres y la uretra son chiquiticos. Por lo tanto, las bacterias colonizan, se multiplican y van subiendo. Bueno, no viene al caso ahorita, pero como está de moda mucho del intestino permeable, se puede utilizar entonces este caso, claro, no. Ya eso lo explicamos en otras charlas. Cuando se habló de PQQ, dijimos que el intestino permeable, que es el terror de los deportistas, bueno, muchos de ellos no saben que lo tienen, pero el médico de deporte sabe que cuando el atleta corre en temperaturas altas, o sea, no corre en Alaska ni en Groenlandia, sino corre
en Brasil o en la costa de Colombia con 40 grados de temperatura, la temperatura del intestino por el propio ejercicio sube, y al subir la temperatura se abre la mucosa intestinal, viene el intestino permeable, se abren pequeñas hendiduras por el cual todas las toxinas que están acumuladas en el intestino pasan y llegan a la sangre. Y ese señor no termina la carrera o llega mareado, llega en un estado de excitación, no sabe qué le pasó, pero perdió. Y como perdió, está muy molesto para la próxima vez. La PQQ es una de las herramientas que tenemos para impedir que se abra la permeabilidad de la mucosa del J1. El APQQ se usa ahora muchísimo, pero donde único se vende es en Japón, por supuesto, y en Estados Unidos. Y ahora en Venezuela y en Colombia. Bueno, muchas gracias. Ajá. Más preguntas, a ver. Bien. Estoy seguro que ustedes ya tienen el tema bien manejado. Y entonces nos volveremos a ver el sábado. Si es que el sábado pasado llegó un momento que no había manera de comunicarse con Venezuela. Estuvimos muy mal en la comunicación. Pero esperemos que sea mejor esta vez para poder dar otro tema. Así que déjame ver si aquí por casualidad en el chat hay alguna pregunta que yo no haya visto. Alguien me preguntó aquí la lámina donde está la imagen de Escherichia coli. Ay, Darby. Déjame ver a cuál te refieres, mijo. ¿Te refieres a esta? Ok. ¿Ya tomaste la foto? Listo, correcto. Ok. Bueno, si no tenemos... Hay un mensaje nuevo, déjame ver qué dice. Sí, ok, bien. Bueno, nos estamos viendo en una próxima charla, siempre con temas novedosos. Acuérdense que lo que nos interesa es cómo ha cambiado el mundo de la medicina en los primeros 24 años del siglo XXI. Tenemos tantas cosas nuevas que revisar y cada día aparecen más. Así que trataremos de mantenernos al tanto de todo eso. Que pasen buena noche. Gracias, doctor. Buenas noches.